Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Deuteronomio en el Nuevo Testamento. De la misma manera en que era de esperarse que Deuteronomio apareciera en el resto del Antiguo Testamento, así también es de esperarse que el libro de la ley siga apareciendo en los evangelios y en las cartas que conforman el Nuevo Testamento. Porque todos sus escritores proceden de la misma cultura religiosa. Sin embargo, la gran diferencia está en cómo Jesús, viviendo en ellos por medio de su Espíritu, logra sacarlos de esa cultura religiosa para adentrarlos en la cultura del reino. Una cultura que nos libera de vivir y morir por la obediencia estricta a la ley, al mostrarnos que el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Una cultura que nos impele a vivir bajo la ley del renunciamiento por amor, como la expresión máxima de aquel que es amor. Comencemos. Hablar de Deuteronomio es hablar de la ley, porque Deuteronomio es el libro de la ley. Sin embargo, tanto antes de Cristo como después de Cristo, cada vez que se habla de la ley, se corre el riesgo de ser sacrificado por aquellos que viven esclavizados por ella y que la levantan como su regla de justicia y norma de vida. Pablo enseña en Gálatas 3 que los que viven por la ley juzgarán y morirán también por la ley. Y Jesús es el mayor ejemplo de lo que un grupo de personas que vive bajo la ley puede llegar a hacerle al mismo dador de la ley. Cuando nosotros analizamos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús fue crucificado por el grupo de adventistas del séptimo día, más obedientes que el mundo alguna vez haya podido conocer. Estas personas esperaban con ansias el advenimiento del Mesías, pero no solo lo esperaban, sino que a ellos fueron dadas las palabras proféticas que anunciaban su venida y se les dio la maravillosa misión de preparar al mundo para este acontecimiento. Sin embargo, como bien registra Juan en su evangelio, Jesús, el Mesías prometido, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Y no solo no lo recibieron, sino que cuando le escucharon hablar de la ley y de su revelación del Padre, le dijeron que estaba loco y que era poseído por el demonio. Juan 10:20. Ahora resulta mucho más sorprendente saber que la palabra griega que usaron no solo podía implicar tener, poseer, aferrarse o vestirse de demonio, sino incluso ser uno con el demonio. De igual manera, este grupo de personas que guardaban los mandamientos de Dios eran tan obedientes y fieles en cumplir la ley, en especial el cuarto mandamiento como el sello de Dios sobre ellos, que apresuraron la muerte de Jesús para salir corriendo a sus casas y junto a sus familias celebrar su culto de recibimiento del sábado. Así que, ¿qué diremos a esto? ¿Que está mal el adventismo? Por supuesto que no. Sin embargo, cuando dejamos que sea el adventismo el que determine nuestra identidad, así como los valores y principios por los cuales debemos vivir en vez de Jesús, entonces aquello que debió ser nuestra misión se convertirá en nuestra maldición. Y aquello que debió unirnos en propósito para dar vida al mundo se convertirá en condenación y muerte para nosotros y para todos los que nos rodeen. Juan aborda en varias partes de su evangelio la relación que existe entre la ley o Deuteronomio con el reino de los cielos que vino a traer Jesucristo. Él dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan 1:17. En otras palabras, Dios le dio a Moisés las medidas de emergencia bajo las cuales necesitaba vivir Israel debido a sus transgresiones. Pero esas medidas, más que revelarnos el carácter de Dios en todo su esplendor, nos revelan el carácter de la humanidad y toda su degradación. En cambio, la gracia y la verdad sobre Dios, su ley, su carácter y su gobierno son expuestos totalmente y en su máxima expresión solamente en la persona de Jesucristo, quien es Dios y vive en unión íntima con el Padre y por lo tanto es el único que no lo puede dar a conocer. Juan 1:18. Y yo te pregunto, lee Juan 5:39.
¿Por qué Israel y los líderes religiosos escudriñaban la ley y los escritos de los profetas? Según Deuteronomio 6, 24 y 25, ¿de qué manera ellos entendían que alcanzarían la vida, las bendiciones y un buen estatus legal delante de Dios? Lee Juan 5, 40. ¿Qué les dijo Jesús con respecto a vivir por la obediencia a la ley? Lee Juan 5, 41 al 42. ¿Qué dijo Jesús de aquellos que hacen de la obediencia a la ley del Sinaí su fuente de vida, bendición y justificación? ¿Puede la obediencia estricta a la ley o el vivir pendientes de nuestras obras, qué hacemos y qué no hacemos, darnos amor por Dios y por nuestro prójimo? Lee Juan 5 del 43 al 47. ¿Quién nos acusa delante del Padre cuando vivimos por la obediencia a los 10 mandamientos? ¿Y por qué? Jesús dijo en Juan 5 del 45 al 47. Pero no piensen que yo voy a acusaros delante del Padre. Quien lo va a acusar es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Noten que estas personas tenían un problema. Ellos habían puesto su esperanza en Moisés y en la manera en que el libro de la ley decía que serían justificados y alcanzarían la vida, según dice Deuteronomio 6 del 24 al 25. En cambio, lo único que Dios pedía de ellos era que simplemente creyeran o confiaran en aquello que Moisés testificaba sobre su carácter, porque como dijo Jesús en su oración al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Ahora, todos nosotros tenemos falencias en nuestras ilustraciones y representaciones del Evangelio o las buenas noticias de salvación, porque nunca pensamos ni creemos que realmente sean tan buenas. Es por eso que Dios no quería que el pueblo pusiera su confianza en Moisés, sino que escucharan cómo Moisés lo describía a él para que pusieran en él su confianza. En cambio, el pueblo decidió hacer dos cosas. Número 1, poner toda su esperanza en Moisés, haciéndolo mediador entre ellos y Dios. Deuteronomio 5:27 registra que el pueblo le dijo a Moisés: acércate tú al Señor nuestro Dios y atiende todo lo que Él te diga, y luego tú nos repetirás todo lo que el Señor diga a nosotros, y nosotros oiremos y actuaremos. Finalmente, ¿qué voz escuchaba Israel? ¿La voz de Dios o la voz de Moisés? Y si, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír, ¿en quién estaba aferrada su fe? ¿En Dios o en Moisés? Por supuesto que en Moisés. Es por eso que ellos eligieron quedarse como discípulos de Moisés antes de ser discípulos de Cristo, según Juan 9:28. Y lo segundo que el pueblo decidió hacer fue enfocarse en aprender, memorizar, obedecer y cumplir cada una de las medidas de emergencia, antes que enfocarse en conocer a aquel que le había dado dichas medidas a Moisés. Es por esa razón que cuando Jesús, después de resucitar, se encuentra con los 2 discípulos que iban camino de Emaús, dice el relato que comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Lucas 24:27. En otras palabras, Jesús no les dio una clase de cómo guardar los mandamientos. Tampoco les habló de la manera correcta de ofrecer sacrificios o la santidad de los utensilios del templo. Tampoco les habló de los diezmos, ni les recordó la lista de animales impuros, y mucho menos los motivó a ser obedientes de todas las leyes y estatutos que se habían dado en el Sinaí, porque todos ellos eran parte de las medidas de emergencia, sino que solamente les mostró todo aquellos lugares en las Escrituras que los describían a él. Les mostró todas aquellas veces que Moisés y los profetas dijeron al pueblo que Jehová es un Dios compasivo y clemente, que todo lo sufre porque es grande en misericordia y amor. También les compartió cómo el hombre necesitaba tener un chivo expiatorio a quien imponerle su culpa para que con su muerte ellos pudieran tener paz. Les contó cómo Isaías profetizó que los hombres lo despreciarían y esconderían de él su rostro mientras lo molían a golpes y quebrantaban su cuerpo en un madero para liberarse de la culpa de sus pecados. Y mientras hacían esto, harían responsable a Dios de abatir a su propio Hijo en la cruz para satisfacer una demanda legal. Isaías 53.
Jesús también les recordó el amor de Dios, reflejado en la vida del profeta Oseas, y de cómo el amor fue suficiente para redimir tanto a aquellos que no eran su pueblo en algún momento, como a aquellos que por sus pecados veían a Dios como falto de compasión. Y la manera en que Dios los redimió y los atrajo hacia Él fue hablándoles con amor a sus corazones. Oseas 2. Finalmente Jesús también les habló de los cantos de Salomón y cómo éste, inspirado por la sabiduría divina, dijo que el amor es fuego de Dios que nadie podrá apagar, ni las muchas aguas podrán anegar. Cantares 8, versículos 6 y 7. Es por eso que después que Jesús desapareció de su vista, los ojos de estos discípulos fueron abiertos y solo pudieron exclamar diciendo: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. Recuerda esto: nada hace que nuestros corazones ardan con tanta intensidad como la presencia o la cercanía de aquel que consume la desconfianza de nuestros corazones con el fuego de su amor. Y yo te pregunto, lee Deuteronomio 5:24. ¿Qué experimentó o qué pudo comprobar Israel cuando Dios le habló directamente a ellos desde el fuego? ¿De dónde había salido la idea de que el hombre no puede estar en la presencia de Dios y salir con vida? Lee Génesis 3 y analiza las palabras de la serpiente y cómo éstas hicieron que el hombre se ocultara de la presencia de Dios por temor a morir. Lee Deuteronomio 5:25 al 27. ¿Qué decisión tomó Israel a pesar de las evidencias que Dios le había mostrado en cuanto a su amor por ellos y de que no los destruiría al hablarles? ¿Qué nos dice esto sobre la condición de Israel y en los brazos de quién se sentían más seguros? ¿En los brazos de Dios o en los brazos de Moisés? ¿Se dan cuenta del contexto del libro de Deuteronomio y el porqué de todas las medidas de emergencia que Dios les dio? ¿Qué pasa cuando nosotros hoy queremos vivir bajo los principios de las medidas de emergencia dadas en Deuteronomio y a la vez descansar en la salvación que Cristo nos dio? Lee Mateo 6:24. ¿Crees que se puede vivir obedeciendo las medidas de emergencia y a la vez tener seguridad de nuestra salvación en Cristo? Como dije en la introducción, es de esperarse que el Nuevo Testamento cite partes de Deuteronomio, porque estamos hablando de cartas que fueron escritas para la audiencia judía y para personas que estaban expuestas de alguna manera a las leyes, ritos y ceremonias del judaísmo. Por otra parte, cuando Jesús cita a Deuteronomio en las 3 tentaciones de Satanás, no lo hace citándolo como libro de la ley, sino para mostrar que aún en el libro de la ley o de las medidas de emergencia de Dios se describe quién es Él y está su carácter. Por ejemplo, Jesús en Mateo 4:4 cita Deuteronomios 8:3, al decir: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, esto más que una respuesta a Satanás, era una declaración de fe para Jesús mismo. Si ustedes notan, esta cita no habla de Deuteronomio como libro de la ley, sino que describe quién es Dios, porque solo cuando yo conozco a Dios es que puedo descansar en su palabra. Cuando yo sé que Dios es amor, clemente, misericordioso y que de su boca solo sale bendición y vida eterna, porque su palabra tiene el poder de crear y cumplir todos sus propósitos, entonces yo no voy a querer vivir por medio de otra palabra que no sea la palabra de Dios, o lo que es lo mismo, de Jesucristo. Por lo tanto, vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios es la mejor y más completa definición de fe que podemos tener. Porque Dios nos da suficientes evidencias de quién es Él para que decidamos vivir solamente por su palabra. En la segunda tentación, Jesús cita Deuteronomio 6:16 al decir: no pongan a prueba al Señor tu Dios. Y este es el resultado de conocer a Dios y de vivir de cada palabra que sale de su boca. En otras palabras, Jesús estaba recordando a sí mismo que su fe en el Padre no era ciega, sino que estaba fundamentada en suficientes evidencias como para poner a Dios a prueba o tentarlo dudando de su amor por Él. Y una vez más, Jesús no citó a Deuteronomio como libro de la ley, sino como una declaración de fe basada en el conocimiento de su Padre por medio de las evidencias escritas por Moisés.
Finalmente, Jesús termina citando Deuteronomio 6:13 en la tercera tentación de Satanás al decirle, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora es interesante que aún cuando pareciera que esta vez Jesús sí está citando Deuteronomio como libro de la ley para decirnos qué hacer o para recordarnos un mandato divino, realmente está cerrando el ciclo de lo que había venido recordándose a Él mismo. Si ustedes notan, verán que esta declaración está en futuro indicativo, porque es el resultado de algo o de la acción de alguien en nosotros. En otras palabras, cuando nosotros conocemos a Dios, su continua bondad, así como su amor y misericordia invariable, podemos descansar y vivir de cada palabra que sale de su boca, porque tenemos la plena seguridad de que de Él solo puede venir bendición y vida. Esto a su vez nos da evidencias suficientes para no poner a Dios a prueba o para tentarlo, dudando de su amor por nosotros. Y finalmente, el resultado de conocer a Dios, de vivir por su palabra y de no dudar de su amor, será adorarlo y servirlo solamente a Él. No porque Él me lo ordena, sino porque no hay otro ser en el universo en que yo pueda poner mi confianza y mi esperanza que no sea en mi Padre que está en los cielos. Y yo te pregunto, compara Deuteronomio 10:17 con Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, Colosenses 3:25 y Primera de Pedro 1:17. ¿Por qué crees que Pablo y Pedro citan tantas veces esta expresión dada en Deuteronomio? Analiza la vida de Pedro antes de conocer a Jesús y de recibir su Espíritu. ¿Hacía Pedro acepción de personas? ¿Sí o no? ¿Crees que Pedro se hubiera acercado alguna vez a un gentil para comer con ellos y posar en su casa? Analiza la vida de Pablo antes de conocer a Jesús y de recibir su Espíritu. ¿Hacía Pablo acepción de personas? ¿Sí o no? ¿Acaso Pablo no segregaba a las personas de acuerdo a sus creencias, etnia y hasta religiosidad? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en ellos? ¿Obedecer el libro de la ley? ¿Saber que el libro de Deuteronomio fue inspirado por Dios y por ende parte de los libros sagrados de la Torá? ¿O fue más bien que ambos dejaron de vivir dependiendo de su obediencia a la ley para que Cristo viviera y se manifestara por medio de ellos a través de su Espíritu? Para el bonus de esta semana vamos a seguir analizando por qué es relevante que Deuteronomio sea citado en los escritos del Nuevo Testamento. Pero esta vez vamos a hacerlo basándonos en un principio de interpretación que Jesús nos dejó. En Juan 5:39 Jesús dijo, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Otras versiones dicen, ellas dan testimonio de mí o testimonio a mi favor. Por lo tanto, si aplicamos este principio a Deuteronomio, podemos decir que hay dos maneras de interpretarlo o dos maneras de relacionarnos con lo que está escrito en el libro de la ley. La primera es pensando que al obedecer todo lo que está escrito en él, podemos encontrar la vida o podemos permanecer en la salvación o hasta incluso podemos agradar a Dios. Sin embargo, Jesús dijo que acercarnos a Deuteronomio o a cualquier otro libro de la Biblia de esta manera es una pérdida de tiempo y un camino seguro a la frustración y la muerte, porque no hay vida en ningún libro de las Escrituras y mucho menos en leerlos para obedecerlos. Por lo tanto, eso nos deja con la opción número 2, que es leer el libro de la ley o Deuteronomio para encontrar a Jesús o encontrar todas esas partes que testifican de su carácter y nos muestran quién es Él, porque como dijo Jesús en el verso 40, solo yendo a Él podemos obtener la vida, por la sencilla razón de que Él y solo Él es la vida. Por lo tanto, el tratar de usar las citas de Deuteronomio en el Nuevo Testamento como un medio de probar su veracidad o su autenticidad es perderse la mejor parte y repetir el mismo error que cometió el pueblo de Israel y por el cual rechazaron y crucificaron a aquel que es la vida, Jesús. Aprendamos de una vez que la razón por la cual los profetas escribieron tantas veces a Israel, que la razón por la cual Dios tuvo que dar tantas medidas de emergencia en el antiguo pacto y quedar registradas en el libro de la ley,
la razón por la cual existen 4 relatos sobre la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús, la razón por la cual los apóstoles y discípulos del gran Maestro escribieron tantas cartas y recopilaron tanta información histórica del crecimiento de las iglesias con respecto a las buenas nuevas de salvación, no fue para probar la existencia de Dios, tampoco para demostrar cuán buena labor hicieron los que formaron el canon bíblico, y mucho menos fue para decirnos qué hacer y qué no hacer. En cambio, la única razón por la cual Dios preservó todos estos escritos hasta nuestros días fue para que en ellos encontráramos la revelación de Jesús acerca del carácter de Dios. Porque conocer a Jesús es conocer al Padre, Juan 14:9. Y conocerlos a ambos en su verdadero carácter es tener vida eterna, Juan 17:3. Recordemos que nuestro problema fue ocasionado por una mentira que se levantó dentro de la familia de Dios. Y dicha mentira fue destinada a oscurecer el carácter de Dios para que todos sus hijos lo percibiéramos como un Dios severo, cruel, enojado y autoritario, cuyo principal atributo es una justicia que no perdona al desobediente, sino que esa justicia hace que Dios le dé al pecador el castigo justo que se merece debido a su transgresión. Cuando nosotros miramos la Biblia como un manual de instrucciones, podemos enorgullecernos de ser las personas más obedientes a la ley. Aquellos que tenemos los mandamientos y la fe de Jesús pensando que la fe de Jesús son un conjunto de doctrinas o verdades teológicas que nos dan algún tipo de derecho ante el mundo para ser llamados remanente de Dios. Sin embargo, nada de esto nos quita la venda de los ojos o hace caer de nuestra vista el velo de la mentira, porque como dice 2 Corintios 3:14, ese velo solamente puede ser quitado por medio de Cristo. O lo que es lo mismo, esa mentira solamente puede ser quitada de nosotros al conocer a nuestro Padre por medio de la revelación de Jesús. Y fue precisamente para encontrar esa revelación de Jesús acerca de Dios que las Escrituras fueron dadas a cada uno de nosotros. Hemos llegado al final del estudio de hoy y es mi deseo que puedas poner en una balanza o en tela de juicio la razón por la que estudias las Escrituras. ¿Lo haces para saber qué demanda Dios de ti? ¿Qué reglas, mandamientos y normas necesitas obedecer para cumplir con tu parte en el proceso de salvación, justificación o santificación? ¿O simplemente estudias las Escrituras para encontrar en ellas la revelación de la verdad presente, que no es otra que la revelación de Jesús acerca del carácter de nuestro Padre? Tú me puedes creer o no, pero lo único que Dios espera y pide de ti es que le des la oportunidad de ganarse tu confianza, exponiéndose Él mismo en la persona de Jesús para que tú hagas juicio sobre Él y su carácter, teniendo todas las evidencias sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Vas a pasar por alto la oportunidad de conocer a Jesús y con ello ser libre de la mentira sobre el verdadero carácter de Dios? ¿O prefieres seguir viviendo engañado sobre Dios y de esta manera perder de disfrutar la seguridad que nos da el amor de papá? Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.